A ver cómo nos va. Sapo de otro pozo presenta Los cuentos de mi viejo. Cástulo Guerra por Cástulo Guerra. Tajadas de naranja. 12 cuentos y 2 poemas de una salta de antes. Producción Cristi Risca. Asesoría Clarity Guerra. Montaje y sonido Ian Guerra. Y a ver cómo lo contamos. Pajarillo de la plaza. Aquella fría mañana yo estaba sentado en uno de los bancos de la antigua plaza central. En la catedral terminaba la misa de 11. Como era domingo, la gente paseaba por las amplias veredas de laja que bordean la plaza. La tibieza del sol descolgaba todavía algunas gotas frescas de rocío acumuladas durante la noche. Eran como gotas de cristal que bajaban de hoja en hoja por los pequeños arbustos de los canteros para hundirse luego en la tierra blanda, cubierta de flores. Yo estaba pensativo, desesperado. Mi situación de jubilado en mis 66 años ya no me permitían ofrecer mis servicios a ninguna empresa. Es que los prefieren jóvenes, me repetían. Siempre había llevado yo una vida metódica. Me sentía fuerte todavía. Era el único sostén de mi hogar. Pero mi entrada mensual era tan exigua que me encontraba al borde de la impotencia y la angustia. Sentado en el banco de aquella plaza meditaba abstraído completamente de todo lo que me rodeaba. La campanilla del reloj de la catedral parecía oprimir el tiempo y con él mis pensamientos. Si pudiera sacarme de encima todo esto, me decía así. La verdad es que en ese instante llegué a despreciar la vida misma. Mi desorientación me llevaba a pensar en lo fatal. Ya no podía soportar mi situación. Estaba solo, completamente solo. Mis amigos, que en otras épocas me supieron rodear, habían desaparecido. Claro, ya no tenía nada para brindarles. Pensé también en los míos. Sentí que mis ojos buscaban escapar de sus órbitas, tratando de no ver lo que me sucedía. Mi garganta sujetaba con sacrificio un terrible grito de aflicción, de dolor, apenas delimitando el ahogo de la locura. Repentinamente una voz quebradiza me devolvió a aquel banco de la plaza. «Una monedita, señor», dijo una pobre vieja a mi lado. «Perdóneme, señora», contesté impotente. Y se fue, ya acostumbrada a los rechazos. Metí la mano al bolsillo y toqué las 4 únicas monedas que tenía. Eran para unos caramelitos para el más chico de mis nietos. Me acomodé en el banco, crucé mis piernas y me quedé contemplando un automóvil lujoso que en ese momento se ubicaba frente al cabildo. Alguien se apresuró a abrir la puerta del coche. Era la anciana que intentaba ganarse una propina. Una mujer estiró su mano desde adentro, pero su moneda no cayó en la palma de la pobre vieja. La elegante señora ni siquiera se dignó verla. Seguía a la anciana con la mirada, mientras ésta continuaba implorando compasión entre el gentío. Nadie se conmovía. Y yo, que me había creído ser el más desamparado de todos, pensé. «Buen día, ¿me permite?» Sonó como campanada el saludo amable de un señor a la vez que se sentaba al lado mío en el banco. Contesté con un simple movimiento de cabeza y volví nuevamente a mis pensamientos. No deseaba conversar con nadie. Noté que mi compañero de banco me miraba con entusiasmo. Sacó después un paquete de cigarrillos. Me ofreció uno, pero no acepté. Mientras él fumaba, sus ojos
se posaban con sumo interés en el segundo piso de la caja de jubilaciones, justo enfrente de donde estábamos sentados. Miraba con insistencia y, a decir verdad, llamó mi atención. ¿No lo escuchó?, preguntó casi en secreto. No, contesté secamente. ¿No escuché a quién?, interrogué de inmediato. Al pajarillo del segundo piso, ya lo verá. Y escuchará su flauta. A veces se esconde mientras engulle sus granitos frescos. No le agradan las aglomeraciones, ni las bocinas de los automóviles, los ruidos molestos. Míralo, allí lo tiene. ¿Lo ve ahora? El insólito interés de mi compañero de banco por hacerme escuchar a un pájaro me sacó de mis meditaciones. Fijé mi mirada en una jaula de alambres ubicada en el balcón del edificio. El animalito, un chalchalero, brincaba desde las tablillas transversales hasta un pequeño columpio. De ahí se posó en el centro de su amplia jaula, girando la cabeza para ambos lados. Su pico alargado y amarillo y sus patas finas negras contrastaban con su plumaje ocre bermejo. Sacudió sus alas y se le crisparon las plumas a modo de penacho encendido. La gente recorría el paseo de la plaza y el reloj marcaba la hora. En ese instante, este zorzal dejó escuchar su solo de flauta, mientras sus delicadas notas de ensueño acariciaban las viejas tejas del cabildo. Por momentos parecía como si estuviera en algún árbol de la plaza, o como si cruzara los aires cantando y gozando su libertad. Era un canto como cascadas blanquecinas desafiando un coro de campanas, canto de cristal, cuyas notas provenían de un delicado pentagrama. Sus gorjeos parecían súplicas a la humanidad y a veces eran una rebelión con notas de marcha triunfal. Terminada su serenata, brincaba con alegría, a la vez que inflaba su pecho de gris y de rojo. Ahí entonaba nuevamente sus ondas musicales que llegaban al oído como caricias de brisa fresca. Allí me quedé, extasiado, junto a mi ocasional amigo. La gente despejó las veredas y nosotros seguimos escuchando los melodiosos trinos de este pajarillo de la plaza. ¿Es usted jubilado?, irrumpió preguntando este amigo. Sí, soy jubilado, contesté como excusándome. Ah, me parecía, agregó, pero de eso mejor ni hablar. ¿No le parece? Yo también soy jubilado, prosiguió, pero me cuido mucho de no llenarme la cabeza con problemas. Más bien trato de buscar mi tranquilidad en cosas sin trascendencia. Ya me ve, sentado en un banco de la plaza, escuchando el canto de este pajarito. Pero ¿a usted le parece que así? Sí, amigo, interrumpió. Aunque le parezca ridículo, mi espíritu se robustece. Con esto, que para muchos no tiene ninguna importancia, por lo menos tengo algo que contar en casa. Y así me aparto de lo rutinario, que si las cosas de la vida, el costo de todo, en fin, amigo, todo eso de lo que hoy se habla, conflictos sin fin, sin ninguna solución, que cada día nos ahogan más y más. Uno ya no da más. Pero es necesario hablar de ello, contesté enérgicamente. Dígame, ¿cuánto tiempo hace que venimos hablando? Prosiguió. ¿Nos escuchó alguien acaso? En cambio, estamos cada vez más desorientados. Yo prefiero sentarme aquí, escuchar el canto de este pajarito que me alivia. Y si alguna vez no pudiera escucharlo el día que la jaula no se vea en ese balcón, bueno,
recorreré las vidrieras de los negocios, mirando desde afuera las mercaderías, la multiplicidad de números, de precios con cartelitos lujosos, extasiándome tal vez en los ojos azules de algún maniquí moderno, como si fuera una película que estoy mirando de cuyo drama soy el actor principal. Ya ve, son cosas sin relevancia, pero son mi medio de conciliación. Nos quedamos en silencio durante un rato. Bueno, mi amigo, dijo suspirando y poniéndose de pie, ha sido para mí un placer. Lo dejo por ahora. Será hasta otro día, ¿eh? Se despidió estrechándome su diestra. Me quedé mirándolo mientras se iba. Acomodó su corbata descolorida y echando una última mirada hacia la jaula donde el pajarito seguía cantando. Exhaló un suspiro y con una sonrisa de satisfacción desapareció lentamente por la calle principal. Me quedé incrédulo. Quizás este señor tenía razón. No quería pensar que los hombres volvemos a ser como niños, no pensar en problemas, ocupar la mente en cosas simples. Lo cierto es que mi mente había quedado tranquila. Entonces comprendí que ahora tenía algo que contar a los míos. En la esquina compré una bolsita de caramelos. A las 2 cuadras me detuve para escuchar nuevamente al pajarillo, que todavía seguía cantando. ¡Qué raro! Ahora yo también sonreía. Con íntima satisfacción me acomodé la corbata y me alejé, agradecido, silbando, como un chico. ¿Qué de cosas tiene la vida que tanto nos preocupan? Sin embargo, existen cosas simples, para tanta gente sin significado, que pueden reconfortar el ánimo y las ganas de vivir. El canto de un pajarito, ¿quién diría? Que detiene hasta al hombre de negocios abrumado por sus diligencias de bancos y le obsequia su canto preciado y un segundo de dignidad. A la niña, camino a la escuela, a quien le roba un momento con su silbar, y entonces ella le da los buenos días al jardinero de la plaza, a quien parece llamar para que haga un alto, a las flores, que se ponen más bonitas cada vez, o a la turista, quien se aleja del bullicio de las grandes ciudades para buscar la belleza de un paisaje nuevo. Y en la placidez de una mañana tranquila y lejana, recibe este sorpresivo saludo de gorjeos. Ese pajarillo de la plaza le canta a la mañana, también le canta a la adormecida tarde. Y cuando llegan las noches templadas, desde su jaula en el balcón, le canta a la luz de la luna, desde su morada, siempre desafía al silencio de las noches, cantando para él, para todos, hasta que su eco se pierde, como jugando, en la recoba del viejo cabildo de la plaza central.